país que tiene supermercados. Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser a diferencia de Nicaragua? Un verdadero gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Saludos cordiales a todos quienes nos ven a través de Gamma Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y de Max TV en el Ecuador y en el mundo. Los ecuatorianos hemos vivido una jornada histórica. Terminamos con el socialismo del siglo XXI. Esperamos que para siempre. Hubo conciencia en los sufragantes, en los ciudadanos ecuatorianos, el momento de ejercer el voto, porque no era una elección más. Nos jugábamos el futuro y la libertad de los ecuatorianos. Después de 14 años, se logra derrotar a ese perverso socialismo que ha empobrecido naciones como Venezuela, como Argentina en la actualidad, y también al Ecuador. Hemos recuperado la democracia. Y es así, con ese énfasis, como quiero empezar este diálogo con nuestro invitado, el señor César Monge. Él es asambleísta electo por Creo. Además, uno de los constructores junto al señor Guillermo Lasso de este partido que ahora los ubica en el gobierno ecuatoriano y al señor Monge en la asamblea. Muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente, ustedes ahora tienen un reto, sacar de la postración económica, social, moral al Ecuador. ¿Lo podrán hacer en corto tiempo? Bueno, primero que nada, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre un gusto regresar a los estudios de Gamma Visión y saludando, por supuesto, también a los otros medios de comunicación mencionados a través de los cuales nos ven ecuatorianos en el mundo y en nuestro país. Mira, lo primero, lo más importante, asumimos esto que sucedió en las últimas horas con una enorme dosis de agradecimiento. Yo creo que el corazón está lleno de agradecimiento porque esta ha sido una victoria de muchísima gente, una victoria muy ciudadana que va más allá de un partido político. Claro que en Creo estamos muy contentos después de una década de trabajar muy duro, llegar hasta este punto tan importante, pero debo de reconocer que esta ha sido una victoria muy amplia, muy ciudadana, con mucha gente que colaboró, el Partido Social Cristiano, organizaciones sociales, gente que se involucró, a quien le debemos también un poco de buena medida el resultado de esta elección, y con una enorme responsabilidad. Yo creo que esa palabra que tú utilizas es la correcta. Me parece que hoy, frente a esta crisis económica, social, sanitaria, la expectativa es muy grande, pero creo que también esa crisis que nos ha hecho tocar fondo como país genera una oportunidad donde podamos dejar a un lado nuestras diferencias que no tienen por qué dejar de existir, pero que tratemos todos en unidad, como decía Guillermo, encontrarnos en un punto donde podamos llevar adelante una agenda mínima que nos ayude a todos a superar los graves problemas que vive el Ecuador y especialmente ayudar a las familias que más duro la están pasando. La decisión tomada por el pueblo ecuatoriano al otorgarle el voto para que presida los próximos años una persona que representa a la derecha, a la centro derecha, como el señor Guillermo Lasso, ¿de qué manera puede replicar esto en otros países que también están a la espera de transformaciones y cambios, que no quieren seguir con el socialismo que empobrece, como el caso de Venezuela? ¿Cuál es su pensamiento sobre este tema que tiene, por supuesto, alcances internacionales? Mira, sin duda lo que ha pasado en el Ecuador, y si bien es cierto, estamos hablando de trabajar todos juntos por un mejor Ecuador, yo creo que el análisis político que tú haces es el correcto.
y existe. No podemos decir, no, esto se acabó y ya nadie piensa en estos temas. Creo que los pensadores políticos que generan opinión y los generadores de opinión sí hacen una diferenciación sobre las visiones que puede tener un proyecto político en un determinado país. Yo aspiro que esto contribuye en América Latina y en nuestro territorio particularmente, territorio latinoamericano me refiero, a que otros proyectos políticos alejados de aquellos vicios que se vivieron durante los últimos 14 años y que emanan de este tema llamado el socialismo del siglo XXI, vayan fortaleciéndose en la región. Así que me parece que estamos dando pasos para una sociedad más amplia, más abierta, donde podemos tener diferencias, pero donde nos respetemos fundamentalmente. Sin ese elemento es muy difícil construir una mejor sociedad. Dijo el señor Guillermo Lasso efectivamente que quiere libres a los ecuatorianos, pero tenemos que agregar nosotros que los que han hecho algo que no es correcto y han infringido la ley y han estado en contra de la ley, tienen que pagar por sus culpas. Esto para que se entienda de manera correcta, de tal forma que estos temas se deben manejar en el ámbito judicial. Se entiende que cuando él dice queremos a los ecuatorianos libres es que no habrá persecución para quien piense diferente. Sí, yo creo que hay una gran diferencia entre la libertad y la impunidad. Yo creo que la libertad es aquel derecho que tenemos todos de venir a un canal como este, sentarnos tú y yo, podemos discrepar, y si pensamos distintos, yo no puedo salir por esta puerta y luego, porque estoy en algún determinado cargo público, ver cómo me la tomo en contra tuya o del canal porque no me gustó lo que dijiste o porque siento que no estás en la línea de lo que yo pienso. Y yo creo que la riqueza está en la discrepancia también. Y la impunidad es una cosa completamente distinta. Yo creo que si algo ha mencionado Guillermo una y otra vez, es que él no se va a plantear como el jefe de todos los poderes del Estado, porque de alguna manera eso genera muchos de los vicios que ahora los propios actores políticos del correísmo se quejan, ¿no? Así que son dos cosas completamente distintas. Habrá que respetar la función judicial, dejar que la función judicial haga su trabajo, y dentro de esa libertad de la función judicial, donde no exista influencia político-partidista, que quienes han cometido incorrecciones o actos de corrupción sean sancionados por la justicia y que no se utilice la justicia para perseguir a contrincantes políticos. Yo creo que si logramos aquello en el Ecuador, habremos dado un paso, digamos, enorme en la línea de lo que me parece que la ciudadanía clama también, que es una justicia despartidizada. No a la persecución política, dijeron los correístas, lo ha expresado el señor Arauz y por supuesto otros dirigentes del socialismo del siglo XXI del Ecuador. Pero es que los que persiguieron fueron ellos cuando estuvieron en el gobierno. No entendí mucho esa advertencia. ¿Cómo la interpreta usted? Mira, sin duda hay un dicho que quizás sin el afán de ofender a nadie, pero aplica aquí, ¿no? A veces cada ladrón juzga por su condición. Y entonces cuando tú llevas adelante un proceso político donde arremetes contra quienes discrepan utilizando la justicia como una herramienta político-partidista, piensas que otros van a hacer o van a caminar sobre la misma ruta. Y yo creo que es importante que ayer Guillermo Lasso haya hecho esa diferenciación sobre lo que debe ser una sociedad con una justicia despolitizada y despartidizada. Si existen actores políticos en el Ecuador que piensan que van a ser perseguidos por una justicia partidizada o politizada porque ellos en su momento actuaron de esa manera, lo que Guillermo ayer les dijo es quédense tranquilos. La justicia va a hacer su trabajo, pero no habrá influencia político-partidista para fines de la toma de decisiones, que la justicia tendrá que hacerla basado en los hechos reales y concretos. Vamos a hacer una pausa comercial, inmediatamente retornamos. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. El señor Guillermo Lasso dice quiere crear nuevas oportunidades para el Ecuador. Hay varias prioridades que apremian y que éstas tienen que pasar por la Asamblea Nacional. ¿Cómo van a lograr aprobar leyes que puedan impulsar un gobierno eficaz, eficiente y lo antes posible cuando no tienen la mayoría en la Asamblea? ¿Cómo van a hacer para lograr los votos necesarios? Hay que recordar que el correísmo tiene una bancada bastante numerosa, no la mayoría, pero numerosa en sí. Mira, hay algo que no lo he mencionado públicamente, creo que esta es la primera ocasión que tengo la oportunidad de compartir un detalle que para mí es importante y me llena de esperanza. Como tú sabes, en una campaña uno conversa con mucha gente, con ciudadanos, actores políticos, gente que está en la empresa privada también. Y lo que recibimos durante las últimas semanas conversando con muchos empresarios era un optimismo muy grande con relación a la posibilidad que por primera vez en muchos años alguien que evidentemente ha tenido una relación directa con los sectores productivos, con la empresa privada, que no ha hecho de la política su carrera, sino que ha estado involucrado con procesos productivos, con procesos de emprendimiento, sea quien asuma el liderazgo de la administración del Estado. Yo creo que hace mucho tiempo que no tenemos a alguien con ese perfil y esto ha levantado una expectativa muy grande por parte de un gran sector de empresarios, no solamente nacionales, Fernando, sino también extranjeros, que veían en la posibilidad de alguien con el perfil como Guillermo Lasso asumiendo la presidencia de la República como una oportunidad muy grande y como un interés también muy grande de decir, bueno, si entra Lasso, que sabemos que es una persona que entiende lo que significa arriesgarse para tratar de hacer empresa y luego generar trabajo, pues nosotros estaríamos dispuestos a seguir confiando incluso de una manera más importante en el Ecuador. Y creo que eso es algo que va a ser fundamental. La confianza que te puede generar un jefe de Estado con experiencia, con trayectoria, con una hoja de vida de generar empleo, creo que va a ser un elemento fundamental. Entonces, más allá del tema político, que evidentemente, Fernando, va a tener sus complejidades por lo que tú mencionas, creo que la expectativa que se ha generado con la victoria de Guillermo va a ayudar a que el Ecuador atraiga mucha más inversión y confianza de gente que la necesitamos apostando por el país para generar empleo. Así que creo que hay una gran oportunidad, creo que va a haber dificultades políticas como existe siempre, pero evidentemente frente a nosotros tenemos la posibilidad de tener un gobierno que con la figura de Lasso genere una gran confianza y tengamos mucha más gente apostando por el futuro del desarrollo del país. Las reacciones internacionales han sido muy positivas las que hemos escuchado hasta estos momentos. Además, hay que decir que el Ecuador ha recibido hace muy poco tiempo un espaldarazo de los Estados Unidos. Estamos bajo la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de comercio. Hay un acuerdo base al momento. Y esto lo han logrado en el gobierno del señor Lenín Moreno. Pero tiene que haber continuidad en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Lógicamente están en la misma línea en ese campo. ¿Usted considera que pronto tendremos el acuerdo de libre comercio con el socio natural histórico como es Estados Unidos?
Mira, como tú conoces, estos procesos no son necesariamente tan rápidos como uno quisiera y también conllevan sus complejidades. Tú has seguido de cerca y a mí me tocó estar del lado empresarial cuando el Ecuador iniciaba estos procesos de diálogo para tratar... Durante un largo tiempo Claro. estuvimos en las negociaciones correcto. con los Estados Unidos, Perú y Colombia en conjunto para lograr ese acuerdo de libre comercio. Y sin duda los procesos tienen sus complejidades, pero yo creo que hay algo que es fundamental para poder generar de manera exitosa procesos de acuerdos comerciales en general, no solamente con los Estados Unidos, pero con el mundo, ¿no? Y tú tienes que tener la voluntad política de alguien que crea en estos procesos. Quizás lo que vivimos, tú del lado de los medios y yo del lado del sector empresarial en el pasado, fue que muchas veces no estaba clara esa predisposición o ese compromiso real por parte de los gobiernos de turno, ¿no? Como que había una ambigüedad, no había la fuerza política para fines de lograr acelerar los procesos. Hoy vamos a tener a alguien que está convencido de que un país como el Ecuador, que es muy grande en muchas cosas, pero que en territorio y en mercado no es pues un país del tamaño, digamos, de Brasil, que es un continente, o de los Estados Unidos, necesita obligatoriamente pensar en crecer al mundo. Y Guillermo siempre dice algo que lo ha repetido desde la primera campaña. Más Ecuador en el mundo y el mundo en el Ecuador. Exactamente. Entonces, con un presidente que tenga una voluntad política, que entienda la importancia que es hacer que el pequeño, el mediano y el gran empresario salga al mundo, venda sus productos, gracias a eso ingresen dólares, fortalezcamos la dolarización y generemos más empleo en el Ecuador, yo creo que vamos por el camino correcto. Y también creo que hace mucho tiempo no tenemos en el Ecuador a un presidente que frontalmente te diga el Ecuador debe integrarse con potencia en el mundo y debe pensar en vender más al mundo. Hoy vamos a tener esa posibilidad y creo que eso va a ayudar mucho a acelerar estos procesos. Cuando uno hace una revisión de las actitudes de mandatarios de países de nuestro continente, estamos hablando de los años 2000. Recordemos en esta cuarta cumbre de las Américas que se dio en Mar del Plata, Argentina, cuando se hablaba con el presidente Bush de ese entonces de una zona de libre comercio de las Américas. Los países liderados ya por los socialistas del siglo XXI, y estamos hablando del señor Lula da Silva, del señor Néstor Kirchner, del señor Nicanor Duarte de Paraguay y de otros mandatarios, ellos dijeron no queremos saber nada de esta integración. Y luego lograron el ALBA y lograron otro grupo de países. El Ecuador debe tener en claro que lo que ha hecho Chile, lo que hace Perú, lo que ha logrado Colombia, con tratados de libre comercio con muchos países, pero por sobre todo con aquellos que tienen mercados con posibilidad de compra, es con quienes tiene que estar el Ecuador. Y además quiero, coincidiendo contigo, quiero agregar un elemento adicional. Aquí se nos ha vendido, me parece que absolutamente de manera equivocada y distorsionada, que generar un acuerdo comercial significa aplastar a tus industrias o a tus sectores sensibles. Nada más lejos de la realidad. Y el mejor ejemplo de esto es la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. Que a nadie le quepa la menor duda que esos bloques comerciales protegen siempre a sus industrias sensibles. No se les ocurre sentarse a negociar acuerdos comerciales donde le tiren el mundo encima a quienes necesitan por un periodo de tiempo determinada protección para tomar fuerza y estar listos para competir en el mundo. Aquí se nos vendió en su momento, cuando vivíamos lo que vivimos contigo hace algunos años, que un acuerdo comercial iba a significar el acabose y el final y la muerte de algunos sectores productivos, cosa que es absolutamente absurda, porque si no Estados Unidos y Europa tuvieran ese problema que no lo tienen, porque entienden que hay ciertos sectores sensibles que necesitan un poco más de tiempo. Entonces, negociar no es negociar poniéndote una venda y sálvese quien pueda. Eso no existe en la cabeza de un buen administrador como Guillermo, que viene recorriendo el Ecuador, que ha escuchado a Rosero,
arroceros, maiceros, etcétera, etcétera, en todo el país. Se puede hacer una buena negociación, se puede proteger a tus industrias sensibles para darles tiempo a que puedan competir en el mundo y se puede también fortalecer la oferta exportable del Ecuador al mundo. Necesitas tener la voluntad para hacerlo, entender que ese es el camino y ponerte a trabajar y ejecutarlo. La idea de los opuestos a los mecanismos de libre comercio entre los países dicen que pierden soberanía y que además defienden a su nación porque el pez grande se come al chico. Y estamos viendo que los Estados Unidos no se ha tragado a Chile, tampoco lo ha hecho con Perú, de ninguna manera con Colombia ni con México. De tal forma que esos discursos que no tienen argumento son los que nos han mantenido un poco al margen, porque el Ecuador no tiene los acuerdos que ya los tienen los países vecinos y hay que procurar y lograr aquello. Hay toda una base de trabajo de mucho tiempo a la que hacía referencia el ingeniero César Monge, que representaba al sector pesquero y estaba también en aquellas negociaciones de las que di cuenta durante mucho tiempo. Vamos a hacer el último corte comercial, retornamos. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. La vida da oportunidades a los perseverantes, aquellos que quieren hacer lo mejor para sus congéneres. Ha ocurrido con el señor Guillermo Lasso. Esta fue la tercera campaña electoral y triunfó. Y se espera de él que cumpla todo lo ofrecido. Igualmente, el señor César Monge, que es asambleísta electo por el partido Creo, él construyó este partido para llegar al poder. Finalmente lo obtuvieron. Y en lo personal, llega al poder legislativo en una situación un tanto delicada por su estado de salud, aun cuando ahora lo vemos fortalecido. En el primer discurso del señor Guillermo Lasso, que de manera especial agradecía a usted por ese triunfo. Sí. ¿Cómo va a ser su vida en los próximos días? Mira, tú has tocado un tema muy personal y te agradezco porque realmente este ha sido un año de emociones tan diversas para mí, como tú conoces y lo has mencionado. En el mes de julio del año pasado me diagnosticaron con un cáncer y este tipo de cosas que tú también las has vivido en tu foro interno te cambian la vida, ¿no? Y te hacen repensar un poquito todo lo que pasa a tu alrededor. En su momento yo decía, bueno, después de 10 años de una lucha por una causa, voy a estar ausente y no voy a poder seguir aportando mi granito de arena. Era un tema que me preocupaba, pero yo le agradezco a Dios de que me haya permitido mantenerme firme, no solamente en la lucha y en el trabajo político que nos llevó a este
suceso nacional del cual estamos muy contentos, pero que también me dio salud para permitir mantenerme en este proceso, recorrer el Ecuador, poner mi granito de arena. Así que muy contento, realmente muy contento de que la vida me haya dado esta oportunidad de tener estas dos luchas en paralelo. Una está en proceso, y no me refiero a mi salud, me refiero a la política, pues no solamente es importante ganar una lid electoral, sino hacer un gran gobierno, que es lo que esperamos hacer con Guillermo y ayudarlo. Y en el campo de mi salud, seguir en esta lucha para seguir teniendo vida y ahora involucrarme en algo que va a ser incluso más importante y quizás más duro que un proceso electoral, que es hacer un gran gobierno en favor de la gente que más los necesita. Mira, sobre lo demás, yo estaré donde el proceso me necesite. Tuve la grata oportunidad de ser electo para la Asamblea. Si dentro del equipo de trabajo es ese lugar donde yo debo estar, estaré ahí. Si el día de mañana el equipo de gobierno me dice, César, ven, échanos una mano en este otro ámbito, estaré contento también de hacerlo. A estas alturas Dios me da la vida, Dios me ha mantenido saludable, gracias a Dios, y cualquier oportunidad es una gran oportunidad. Usted ha compartido esta campaña electoral con todo lo que en el ámbito médico tenía que hacerse. Estamos hablando de quimioterapias, radioterapias, y por otro lado la campaña electoral para construir un futuro para el Ecuador. Es algo muy especial, no sé, muy particular. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque había muchas veces que levantarse un poco golpeado por los tratamientos médicos y tener la voluntad de seguir adelante, pero tuve un gran ejemplo en una persona que la considero mi amigo. Más allá de la relación política con Guillermo, existe una relación de mucho cariño, porque la verdad es que ver a alguien sacrificarlo todo es algo que uno aprende a apreciar todos los días. Y verlo a Guillermo después de la primera vuelta, digamos, donde hubieron resultados o donde hubo un resultado que preocupó a muchos en el Ecuador, levantarse al día siguiente. 12 puntos de diferencia. Imagínate. Había que revertirlos. Claro, y yo recuerdo al día siguiente del resultado de la primera vuelta haber estado con él y él me dijo, mira César, ahorita empezamos el camino a la victoria, no te preocupes, lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro, tener la convicción, no bajar los brazos, no sentir que uno está derrotado mientras tiene vida para dar batalla por las cosas que importan. Y mira tú lo que terminó sucediendo. Así que con un ejemplo como eso, pues yo lo que hacía todos los días, más allá de tener un poquito de ánimo físico, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, fue realmente sobreponer la voluntad sobre lo físico, y a veces lo mental es mucho más poderoso de lo que está pasando en tu cuerpo, y ese gran ejemplo que yo vi en Guillermo lo apliqué todos los días y ahora estamos aquí hablando sobre el futuro. Así que ha sido una experiencia muy especial y yo le agradezco nuevamente a Dios por permitirme ser parte de esta experiencia. La principal recompensa, ver cómo sus hijos, su familia, su esposa abrazaban ayer luego del primer discurso del señor Guillermo Lasso. Sí, bueno, ellos han sido, mi hija mayor tiene casi la misma edad, creo, y con ella... 11 años. Sí, la vi nacer y luego viajó conmigo por todo el Ecuador. Es decir, ella ha vivido a su corta edad algo también muy especial. Mi esposa siempre solidaria y pues tengo un segundo hijo más chiquito que recién está viendo todo esto que a veces intimida un poquito, pero esa satisfacción de verlos a ellos solidarios en todo momento y siendo parte de este proceso, pues me llena a mí el corazón y me llena también de responsabilidad de seguir trabajando con Guillermo y de empezar este nuevo proceso, pensando no solamente en mi familia, sino en muchas otras familias que no tienen quizás la suerte que tiene la mía de poder tener un trabajo, de poder educar a sus hijos, de poder tener un plato de comida en la mesa, y creo que en ellos hay que pensar ahora con lo que tenemos por delante y ese gran trabajo que tenemos que ejecutar. El éxito de ustedes obviamente será el éxito del Ecuador, este atribulado país que con potenciales puede tener un destino y un futuro diferente.
y ustedes deben encargarse de que eso se concrete. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias, hoy con Fernando. nosotros. Y además creo que es posible, y yo creo que esa voluntad y esa fe en el futuro creo que debemos mantenerla por el bien del Ecuador y por el bien del futuro de todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido el ingeniero César Monge, había expresado, es asambleísta electo, no sabemos si se va a desempeñar como tal o a lo mejor estará en el gabinete. Luego lo sabremos. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamma Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y de Max TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? a diferencia de Nicaragua,